último tema estábamos hablando sobre el orden de liderazgo que estableció Dios originalmente en el huerto del Edén antes del pecado. Quiero comenzar a donde dejamos la última vez, en 1 de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 12 al 14, a donde el apóstol Pablo da dos razones por las cuales el hombre fue establecido como líder en el hogar y también vamos a encontrar en el hogar de la iglesia, es decir, la familia mayor de la iglesia. Vamos a leer 1 de Timoteo 2, 12 al 14. Dice el apóstol Pablo, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero. Esta es una razón antes del pecado. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Ahora viene la segunda razón después del pecado. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Así que el apóstol Pablo deja muy en claro que la mujer no tiene dominio sobre el hombre por una razón que tiene que ver con la creación. El hombre fue creado primero y en segundo lugar, el hombre no fue engañado, sino la mujer. Esto nos ayuda a comprender mejor lo que quiso decir el apóstol San Pablo cuando escribió que Dios es la cabeza de Cristo, que el Padre es la cabeza de Cristo. Cristo, por el otro lado, es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Este arreglo divino se aplica no tan solo en el contexto del matrimonio, sino también en el contexto de los cultos eclesiásticos. En 1 Corintios 11:3, el apóstol Pablo está hablando en el contexto del culto de la iglesia. Y fíjense lo que escribió él allí en 1 Corintios 11:3. Hay una cadena de mando aquí. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Así es que funciona el proceso. Jesús se somete voluntariamente y por amor a la autoridad de su Padre. El hombre se somete voluntariamente y por amor a su cabeza, que es Cristo Jesús. Y la mujer se somete voluntariamente y por amor a la autoridad del hombre. Yo sé que esto va en contra de la cultura contemporánea, pero nosotros los cristianos, nuestra cosmovisión no se basa en lo que dicta la cultura, sino, como hemos visto, en el plan original que estableció Dios al comienzo, antes del pecado. Mucho tiempo antes que entrara el pecado, al cielo inclusive, Jesús ya estaba sujeto a la autoridad de su Padre porque su Padre era su cabeza. ¿Significa esto que Jesús era inferior o menor que el Padre? No. ¿Significa que el Señor Jesucristo era menor o de menor importancia o menos Dios que el Padre? Claro que no. ¿Era malo que el Padre fuera cabeza de Cristo? ¿Sería que eso hacía que Jesús fuera inferior? No. Para Cristo es agradable someterse a la autoridad de su Padre porque Él sabe que el Padre lo ama. Aún antes de entrar el pecado al universo, el Señor Jesucristo ya estaba sujeto a la autoridad de su Padre como su cabeza. Quiero leerles una cita que encontramos en el libro Patriarcas y Profetas, página 14. Esto es después que Lucifer decidió rebelarse contra Dios. Fue necesario que Dios convocara una reunión de los seres celestiales para explicarles la verdadera posición de Jesús. Dice allí, el Rey del universo, se está refiriendo al Padre, convocó a las huestes celestiales a comparecer ante Él, a fin de que en su presencia, en la presencia del Padre, manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y manifestar
cuál era la relación que Él tenía para con todos los seres creados. El Padre, en otras palabras, va a clarificar la posición de Cristo Jesús. Seguimos leyendo esta cita. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser eterno, es decir, del Padre, que existía por sí mismo, cubrió a ambos. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta e innumerable muchedumbre, millones de millones, y los ángeles más elevados, como ministros y súbditos, se regocijaron en la luz que de la presencia de la deidad caía sobre ellos. Ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey, está hablando del Padre, el Rey declaró que ninguno excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus propósitos, es decir, de los propósitos del Padre. Y que a Jesús, le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad, es decir, ejecutar los propósitos de la voluntad del Padre. Sigue diciendo, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Y a Él, así como a Dios, es decir, así como al Padre, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo, en contra del plan de Dios, es decir, en contra del plan del Padre, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines, es decir, los fines del Padre, ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. Jesús, como portavoz del Padre, le transmitió el mandamiento de su cabeza a Adán, es decir, del Padre a Adán. Adán luego, como cabeza de la mujer, le transmitió el mandato a ella de no comer del árbol. Pero tristemente, tanto Adán como Eva deshonraron a sus cabezas. Adán deshonró a su cabeza, Cristo Jesús, y Eva deshonró a su cabeza, quien era Adán. Ahora, cuando hablamos del hombre como cabeza o líder de la mujer en el hogar y en la iglesia, no queremos decir que el hombre es el mandamás, el dictador, que dice, aquí mando yo y vas a hacer lo que yo digo. O que es uno que maltrata y abusa física y verbalmente a la esposa. No hay lugar para eso. La cabeza vela para el bienestar del cuerpo. Es fácil para la esposa sujetarse a el marido como cabeza porque el esposo ama a su esposa y está dispuesto a dar su vida por ella. Claro, si está dispuesto a dar su vida por ella, no la va a ultrajar y a maltratar. Sencillamente significa que el hombre es el líder, es la cabeza para el bienestar de la esposa. No significa que la esposa no pueda dar un consejo de vez en cuando. Las esposas dan consejos muy sabios. Las mujeres son muy valiosas, tienen su lugar. Pero en el hogar, en la iglesia, el hombre ha sido escogido para ser cabeza. Fíjense lo que dice Efesios 5 y el versículo 22 al 30. Efesios 5 y el versículo 22 hasta el versículo 30. Aquí habla de la relación entre el esposo y la esposa y por ende, por ampliación, la relación entre el hombre y la mujer en la iglesia. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora escuchen bien, esposos. Si ustedes le piden a la esposa que haga algo que no está en armonía con la voluntad de Dios, la esposa tiene el deber y tiene el derecho de desobedecer a su esposo como cabeza, porque primero tiene que obedecer a Dios. Así que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor.
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero luego viene el otro lado de la ecuación. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que se fuese santa y sin mancha. Ahora viene la aplicación. También los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora, esto no se aplica solamente en el hogar, sino que se aplica también en la iglesia. Dios no estableció, en otras palabras, que el hombre, que el varón, fuera solo líder en la familia, en el hogar, sino que también fuera el líder de la familia mayor, que es la iglesia. Dios no cambió su plan de liderazgo en el hogar y en la iglesia después que Jesús murió en la cruz, como creen algunos. De hecho, la fidelidad del hombre como cabeza en su hogar es lo que lo cualifica para ser un líder fiel en la iglesia. Vamos a notar lo que dice el apóstol Pablo en dos pasajes sobre quién debe ser el líder en la iglesia. Dice allí en 1 Timoteo 3 y el versículo 1 al 7, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, y ahora escuchen bien, marido de una mujer. ¿Qué dice? Marido de una mujer. Es decir, el líder en la iglesia tiene que ser, el obispo tiene que ser hombre, porque es marido de una sola mujer. Luego da otras cualidades: sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Ahora escuchen bien, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de las de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Fíjense aquí que dice, debe ser marido de una sola mujer, el líder de la iglesia, y luego dice que debe tener a sus hijos en sucesión con toda honestidad. Es decir, si no puede gobernar en su hogar, dice Pablo, ¿cómo va a gobernar en la iglesia? Obviamente, el líder de la iglesia debe ser varón y su liderazgo en el hogar lo capacita para ser un líder en la iglesia. Tito 1, 5 al 9 es otro pasaje donde el apóstol Pablo habla del papel del hombre y la mujer en el hogar y en la iglesia. Dice así Tito 1, 5 al 9. Le está hablando a su pupilo Tito. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. No dice ancianas, dice ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, ahora escuchen esto,
marido de una sola mujer, es decir, tiene que ser varón, el anciano, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes. Nuevamente tiene que tener liderazgo sobre sus hijos en el hogar, que lo cualifica para ser líder en la iglesia. Así que dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Elena White confirma lo que dice el apóstol San Pablo, lo amplía. Dice ella que el hombre tiene que ser un líder fiel en su hogar, que lo capacita para ser un líder fiel en la iglesia. Quiero leerles un par de citas del Espíritu de Profecía sobre este punto que estamos tratando, sobre el plan original de Dios. Dice la primera cita, se encuentra en el manuscrito 42 de 1903. Es imprescindible que aquel que se ocupa en la obra del ministerio evangélico sea fiel en su vida familiar. Noten que el ministro debe haber sido fiel en su hogar. Es tan esencial que como padre mejore los talentos que Dios le ha dado con el fin de hacer del hogar un símbolo de la familia celestial. ¿Cómo lo es que en la obra del ministerio él use los poderes que Dios le ha dado a él para ganar almas para la iglesia? Como sacerdote en el hogar y embajador de Cristo en la iglesia, debe ejemplificar en su vida el carácter de Cristo. Debe ser fiel en velar por las almas. Dicho sea de paso, como Adán debía velar por su esposa Eva. Así que nuevamente debe ser fiel en velar por las almas, como uno quien tendrá que rendir cuentas. En el servicio de él no debe haber descuido ni una obra inatenta. Dios no tolerará los pecados de hombres, noten, de hombres que carecen de un claro sentido de responsabilidad en lo que respecta a aceptar la posición de pastor de una iglesia. De que los pastores de las iglesias deben ser hombres. Sigue diciendo, el que fracasa en ser un pastor fiel y de discernimiento en el hogar, seguramente fracasará en ser un fiel pastor del rebaño de Dios en la iglesia. Así que ustedes notan aquí que la hermana White repetidas veces en esta cita dice que para que un hombre esté calificado para ser un líder en la iglesia, tiene que manejar bien su hogar, que es la familia pequeña comparada a la familia grande de la iglesia. La segunda cita se encuentra en el manuscrito 104 del año 1901. Nuevamente, ella va a decir que el hombre tiene que ser un líder, cabeza fiel en su hogar para ser un líder y cabeza en la iglesia. Ahora, algunos dicen, pero pastor, la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Lógicamente que sí. Pero Dios ha escogido, el Señor Jesucristo ha escogido individuos para dirigir la iglesia, para ser líderes en la iglesia. Hombres ha escogido para liderar en la iglesia bajo su liderazgo absoluto. Cristo, lógicamente, es la cabeza absoluta, pero Él ha escogido cabezas en la iglesia bajo su liderazgo. Fíjense esta cita. Si un hombre no demuestra sabiduría en el manejo de la iglesia de su propia casa, ¿cómo puede demostrar sabiduría en la administración de la iglesia en un ámbito mayor fuera?
¿Cómo puede sobrellevar responsabilidades de tanta importancia si no puede gobernar a sus propios hijos? No se muestra claro discernimiento en este asunto. La bendición de Dios no reposará sobre el ministro que descuida la educación y el adiestramiento de sus hijos. Él tiene un cometido sagrado y en ningún caso debe darles a los miembros un ejemplo deficiente en el manejo del hogar. Nuevamente, vez tras vez en esta cita, la hermana White afirma que el hombre debe ser un líder fiel en su iglesia, en su hogar, debe al mismo tiempo mantener bajo sujeción a sus hijos para ser entonces un líder en la iglesia, para luego entonces dirigir a los miembros de la iglesia que son sus hijos espirituales, por así decirlo. Ahora voy a ir a un punto, cambié un poquito el orden, un punto más sobre el plan original de Dios. Estamos hablando aquí del plan original de Dios. Dios estableció en el huerto del Edén una dieta especial. Una dieta que se basa en vegetales y frutas. Quiero que notemos lo que dice en Génesis, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 29 al 31. Hoy uno va a los supermercados y encuentra toda clase de alimentos que causan daño, llenos de azúcar, llenos de grasa, etc. Eso es contrario al plan que estableció Dios originalmente. También muchos hoy en día consumen carnes. Aún muchos adventistas comen carnes que ellos dicen que son limpios porque Dios los permitió en la Biblia. Pero el reino animal está mucho más enfermo hoy que cuando Dios permitió el consumo de esos animales limpios que menciona Levítico 11 y Deuteronomio el capítulo 14. Vamos a leer el plan original de Dios. Recuerden que Dios quiere que nosotros regresemos al plan A. No quiere que regresemos a un plan B. Bueno, Dios permitió comer ciertas clases de carnes, así que podemos comerlos. No. Dios quiere que volvamos al plan original, al plan A que estableció en el Edén, en todos los aspectos que hemos estado estudiando. Génesis 1, 29 al 31. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Qué interesante, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, que Dios estableció una dieta originalmente sana, una dieta ideal. Y Él quiere que nosotros regresemos a este plan original, como quiere que lo hagamos en el matrimonio, en el asunto de que hay dos géneros, en el asunto de la observancia del sábado, de lo cual hablaremos en unos momentos. Dios estableció un plan original y Él quiere que nosotros hoy sigamos ese plan original, no como una obligación, sino para que seamos felices, seamos sanos, recibamos las bendiciones abundantes de nuestro Dios. Imagínense cómo sería el mundo si la gente no se comiera en los Estados Unidos nada más 50 billones de pollos, 1,5 billones de vacas, 1,5 billones de puercos y 1,5 billones de ovejas y un número incalculable de animales marinos. ¿Qué sucedería si en los Estados Unidos y en el mundo no se consumieran todos esos animales? Cuando la gente come carne, está comiendo o consumiendo comida de segunda mano.
si todos regresaran a la dieta original que estableció Dios. Las fuentes de agua serían más limpias. Habría menos gases de invernadero, menos desforestación que causa el cambio climático y mucho menos enfermedades coronarias, cáncer y derrames cerebrales. Dios no dio esta dieta vegana con el fin de quitarnos algo bueno. Dios dio esta dieta original porque quiere que estemos sanos y quiere que el ambiente esté también sano. Es interesante que los que hablan del cambio climático, tal vez la mayoría de ellos nunca mencionan que el consumo de carne de animales causa cambio climático. El estiércol de los animales, el gas metano que sueltan los animales es terrible para el medio ambiente. Quiero leerles un par de citas que encontramos en el Espíritu de Profecía sobre este asunto. La sierva del Señor escribe en el Ministerio de Curación, página 244. ¿No es tiempo ya de que todos prescindan de consumir carne? ¿Cómo pueden seguir haciendo uso de un alimento cuyo efecto es tan pernicioso para el alma y el cuerpo, los que se esfuerzan por llevar una vida pura, refinada y santa para gozar de la compañía de los ángeles celestiales? ¿Cómo pueden quitar la vida a seres creados por Dios y consumir su carne con deleite? Vuelvan más bien al alimento sano y delicioso que fue dado al hombre en el principio. Y tengan ellos mismos y enseñen a sus hijos a tener misericordia de los seres irracionales que Dios creó y puso bajo nuestro dominio. En el libro Conducción del Niño, página 358, Elena White también comenta sobre la dieta original que estableció Dios, que es el plan A. Dice lo siguiente: los que comen carne no hacen más que comer cereales y verduras de segunda mano, pues el animal recibe de tales productos el alimento que lo nutre. La vida que estaba en los cereales y en las verduras pasa al organismo del ser que los come. Nosotros, a nuestra vez, la recibimos al comer la carne del animal. ¿Cuánto mejor sería aprovecharla directamente comiendo el alimento que Dios dispuso para nuestro uso? No un plan B, sino un plan A. En la colección Spalding-Magan, página 48, Elena White escribió: el cáncer, los tumores y todas las enfermedades inflamatorias son causadas mayormente por el consumo de carne. Según la luz que Dios me ha dado, la prevalencia de cánceres y tumores surgen cuando vivimos comiendo carne muerta. ¿Qué es lo que los animales contribuyen al cambio climático? Hice una investigación en el internet sobre esto. 9% de las emisiones de dióxido de carbono vienen del estiércol de los animales. 37% de las emisiones del gas metano, que tiene 20 veces más potencial de causar calentamiento global, viene como resultado del consumo de animales. El 65% de las emisiones de óxido nitroso, que tiene 300 veces más potencialidad para contaminar el medio ambiente, viene de la cría y el consumo de animales. Mis queridos hermanos y amigos, la evidencia es clara. ¿Cómo estaría este mundo si dejáramos de comer alimentos llenos de azúcar y alimentos procesados que tienen preservativos, colorantes, sabores artificiales y grasa? ¿Cómo sería el mundo si la gente dejara de fumar, de beber y de usar drogas? Se habla mucho de los beneficios de salud como un derecho humano,
Pero ¿qué diríamos de la responsabilidad que tienen los seres humanos de cuidar de su salud? ¿Por qué deben los que obedecen las leyes de la salud pagar los gastos de los médicos de los que violan los principios de la salud? Así que claramente encontramos aquí la dieta original que estableció Dios. Estamos estudiando aquí la cosmovisión de la Iglesia Adventista y de lo que debería ser el cristianismo de hoy en día. Dios no quiere que nosotros busquemos excusas para no seguir su plan original. Se puede seguir el plan original de Dios en todos los aspectos de los cuales nosotros hemos hablado. Ahora vamos a dedicar una cantidad de tiempo significativo para hablar de otro aspecto que estableció Dios, de algo más que estableció Dios en el huerto del Edén, que el ser humano ha cambiado y pisoteado. Me refiero al hecho de que Dios estableció en la creación el santo séptimo día sábado como el día de reposo. Tanto en la historia de la creación como en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, dice que el séptimo día es el día de reposo de Jehová. No el primero, el séptimo. Es el día original que estableció Dios. No tiene Dios un plan B de la observancia del domingo. Dios instituyó el sábado. Vamos a leer Génesis 1:31 hasta Génesis 2 y el versículo 3 para ver qué día estableció Dios en su plan original, que es el que debemos seguir. Dice en Génesis 1:31, al concluir el sexto día, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había hecho en la creación. Noten, mis queridos amigos y hermanos, que 3 veces se repite aquí que Dios instituyó el séptimo día como día de reposo. Y dice que Dios bendijo y santificó el día. Dios no bendice y santifica nada para él, porque Dios es la fuente de toda bendición. Dios es la fuente de toda santidad. Así que si Dios está bendiciendo el sábado y está santificando el sábado, es para el bienestar del hombre. Y Jesús mismo dijo que el sábado fue hecho para el bienestar del hombre, fue hecho por causa del hombre, según Marcos, el capítulo 2 y el versículo 27. Noten también en estos versículos que leímos que Dios hizo 3 cosas en relación con el sábado. En primer lugar, reposó. En segundo lugar, bendijo el día, y en tercer lugar, lo santificó. Y vimos que es el séptimo día 3 veces. Ahora vamos al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Algunos dicen que el sábado fue hecho para los judíos. Dicen que el sábado es un sábado judío que Dios le dio a Israel. Sí, Dios se lo dio a Israel, pero no significa por eso que no nos lo dio a nosotros, porque Dios estableció el sábado antes de entrar el pecado en el mundo. Es parte del plan original de Dios, como las funciones en el hogar, en la iglesia, como la separación de 2 géneros, como el matrimonio heterosexual. Todo eso fue establecido al comienzo. Entonces, ¿por qué decimos que todo eso aplica hoy, pero el sábado no aplica hoy? ¿Qué dice el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, escrita con el propio dedo de Dios, según Éxodo 31 y el versículo 18? Éxodo 20, 8 al 11 dice: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra,
mas el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora, surge la pregunta, ¿por qué razón es que Dios dice que los seres humanos deben trabajar 6 y deben reposar el séptimo día? Vamos a leer el versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Yo pregunto, ¿el cuarto mandamiento tiene los mismos elementos que encontramos en los versículos que leímos de Génesis? Sí. 2 veces el cuarto mandamiento dice que el sábado es el séptimo día. Y nos dice el mandamiento que Dios hizo 3 cosas en relación con el sábado, como hizo al comienzo. Primero, reposó. Segundo, lo bendijo. Y tercero, lo santificó. El sábado del cuarto mandamiento es el mismo sábado de la creación antes del pecado. Es parte del plan original de Dios. No es en realidad un plan B que Dios le dio al pueblo de Israel. Sí, Dios le dio los 10 mandamientos a Israel, pero yo pregunto, ¿porque Dios le dio los 10 mandamientos a Israel, significa que todos los 10 mandamientos son solo para Israel? Ningún cristiano diría eso. ¿Está bien cometer adulterio? ¿Está bien matar? ¿Está bien robar? ¿Está bien hablar falso testimonio? ¿Está bien codiciar? ¿Está bien deshonrar a los padres? ¿Está bien adorar ídolos y tener otros dioses y tomar el nombre de Dios en vano? ¿Todo eso está bien? O los cristianos dirían, no, el cristiano debe obedecer esos mandamientos. Pero si el cristiano debe obedecer 9 de los 10 mandamientos, ¿por qué no debe obedecer también el otro mandamiento? Que no fue dado a los judíos inicialmente, sino que fue dado en la creación antes que entrara el pecado al universo o a este mundo específicamente. Así que parte del plan original de Dios es la observancia del séptimo día sábado cada semana, siguiendo el ejemplo de Dios. Dios trabajó 6, Dios reposó el séptimo día. Por eso Dios dice que nosotros debemos trabajar 6 días y debemos reposar el séptimo día. Debemos seguir, en otras palabras, el ejemplo de Dios. Ahora, en este punto, haremos tan solo unos pocos comentarios sobre el día de reposo que estableció Dios al principio. Más adelante en esta serie vamos a hablar un poco más detenidamente de varios detalles en cuanto al sábado que son muy importantes. Ahora quiero que notemos que nosotros los seres humanos construimos monumentos materiales para conmemorar eventos que ocurrieron en cierto lugar y en cierto día en la historia. Ahora, Dios no hizo un monumento en un lugar para conmemorar lo que hizo en la creación. Dios fue un monumento que se componía de tiempo, porque el tiempo se encuentra en todas partes. Dios creó todo este planeta. Por lo tanto, el monumento que conmemora la creación tenía que ser un monumento global, un monumento mundial. Así que Dios, en vez de hacer un monumento material en cierto sitio, hizo un monumento compuesto de tiempo, donde nosotros no vamos al monumento, sino que el monumento recordativo de la creación nos llega a nosotros cada semana cuando se pone el sol el viernes y comienza el santo séptimo día sábado. Cuando nosotros guardamos el sábado, estamos conmemorando el reposo del Creador al principio. De hecho, cuando reposamos el séptimo día,
estamos entrando al reposo del Creador, porque estamos siguiendo su ejemplo. Es el mismo día que Él reposó. Así es que en el libro Patriarcas y Profetas, página 102, encontramos las siguientes poderosas palabras. Los primeros 6 días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo, porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación. El 7º día, el hombre ha de abstenerse de trabajar, ahora escuchen bien, para conmemorar el reposo del Creador. Fíjense que cuando guardamos el sábado, estamos conmemorando el reposo del Creador. Estamos entrando en su reposo porque fue Él el que reposó primero. Cuando guardamos el sábado, estamos conmemorando el reposo del Creador. Los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco I han enseñado que todos los seres humanos deben conmemorar la creación el día domingo. Pero esto no es posible. No podemos conmemorar la creación el día domingo. Y ustedes dicen, ¿por qué no? Muy sencillo. Porque Dios no conmemoró la creación el domingo, sino el sábado. No podemos conmemorar un evento original en un día en que no ocurrió el evento original. Quiero leerles una cita de una homilía que presentó el Papa Benedicto XVI el 23 de abril del año 2011. Y él dio este discurso o esta homilía, este sermón en un día sábado. Dice algunas cosas que son ciertas, pero luego se desubica. Dice la cita lo siguiente: el sábado es el 7º día de la semana después de 6 días. Ahora está bien allí, ¿verdad? Dice, el sábado es el 7º día de la semana después de 6 días. Pero luego dice algo que no corrobora el libro de Génesis, porque dice, en los que el hombre participa en cierto modo del trabajo de la creación de Dios. El hombre no participó en la obra de la creación de Dios. Todo lo hizo fue Dios. Ahora sigamos leyendo. Dice aquí, el sábado es el 7º día de la semana, después de 6 días, en los que el hombre participa en cierto modo del trabajo de la creación de Dios. El sábado es el día de descanso. Wow, va bien, dice que el sábado es el día de descanso. Pero ahora viene el problema. Pero en la iglesia naciente sucedió algo inaudito. El sábado, el 7º día, es sustituido ahora por el primer día. En ninguna parte de la Biblia dice que el domingo sustituyó al sábado. Es una conjetura, una tradición creada por el ser humano. Sigue diciendo la cita: como día de la asamblea litúrgica, es decir, el día para ir a la iglesia, es el día del encuentro con Dios mediante Jesucristo, el cual en el primer día, el domingo, se encontró con los suyos como resucitado después de que se hallaran vacío el sepulcro. La estructura de la semana se ha invertido, es decir, se ha volcado la estructura de la semana según Benedicto. Ya no se dirige la semana hacia el 7º día para participar en el reposo de Dios. Inicia con el primer día como día del encuentro con el resucitado. Este cambio es un hecho extraordinario, dice Benedicto, si se considera que el sábado, el 7º día como día del encuentro con Dios, está profundamente enraizado en el Antiguo Testamento. Y luego dice algo que no es posible. Dice, nosotros celebramos el primer día, está hablando de los católicos, nosotros celebramos el primer día. Con ello, celebramos a Dios, el Creador, y a su creación. Sí, dice él, creo en Dios, Creador del cielo y de la tierra. Qué interesante. Dice que conmemoramos la creación y el Creador
el día domingo, pero no es posible. Permíteme explicarles por qué razón no es posible. Mi esposa y yo nos casamos el día 23 de diciembre del año 1971. Este año vamos a cumplir más de 53 años de casados. Imagínense eso es mucho tiempo. Para algunas personas eso es casi una vida. Ahora fíjense, nos casamos el 23 de diciembre. ¿Qué día creen ustedes que nosotros celebramos nuestro aniversario? ¿El 23 de enero? La gente diría, eso es absurdo. ¿Pero por qué es absurdo? Muy sencillo, porque ese no fue el día que nosotros nos casamos. Para conmemorar un evento original, tenemos que conmemorarlo el día en que ocurrió. Ustedes entienden lo que estoy diciendo. Para conmemorar la creación, hay que conmemorar la creación el mismo día que estableció Dios para conmemorar la creación. No fue el domingo, fue el sábado. No podemos conmemorar la creación el día domingo. En los Estados Unidos se celebra el Día de la Independencia, el 4 de julio. Ocurrió en el año 1776. Ahora surge la pregunta, mis queridos amigos, ¿qué día creen ustedes que se celebra el Día de la Independencia en los Estados Unidos? ¿Se celebrará el 5 de julio, como suele suceder en el país de Venezuela? No, se celebra ¿qué día? El 4 de julio, con fuegos artificiales, la gente come cierta culinaria durante ese día. Es decir, el 4 de julio se celebra la independencia. ¿Por qué el 4 de julio? Ustedes saben por qué. Porque el 4 de julio fue que se firmó el Acta de la Independencia de los Estados Unidos. No se puede celebrar el Día de la Independencia de los Estados Unidos en un día diferente, porque hay que celebrarlo el día en que ocurrió el evento original. No se puede celebrar la creación el domingo, porque Dios estableció el sábado como la conmemoración de la creación. El 11 de septiembre, cada 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York, se recuerdan los eventos de ese día, cuando cayeron las Torres Gemelas y cuando se estrelló allá el avión en Pensilvania y cuando un avión chocó con el Pentágono. El 11 de septiembre se leen los 3,000 nombres de los que perecieron cuando se desplomaron las Torres Gemelas. Yo pregunto, ¿por qué no cambiar el día? ¿Por qué no celebrar ese evento el 11 de octubre? Ustedes saben por qué. Porque el 11 de octubre no fue cuando ocurrió el evento original. Para conmemorar un evento original hay que celebrarlo en la misma fecha en que ocurrió el evento original. Yo creo que ustedes están entendiendo por qué no podemos, como dijo el Papa Benedicto, celebrar la creación, recordar al Creador y la creación el día domingo. No es posible, porque el domingo no fue el día que estableció Dios para conmemorar la creación. El papado se jacta de haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo. Y los protestantes han seguido el ejemplo de la Madre Iglesia, diciendo que el sábado era para los judíos. De esta manera, han cambiado la verdad de Dios a una mentira, una expresión que estudiaremos más adelante en esta serie, que se encuentra en Romanos 1 y el versículo 22. Cuando Jesús terminó la obra de la creación, no había judío, no había antiguo pacto, no había pecado. Es decir, el sábado es parte del plan original de Dios, el plan A, que Dios quiere todavía hoy que nosotros sigamos. En la Biblia, el sábado nunca se le llama el sábado de los judíos. No es el sábado judío. En la Biblia, en Éxodo 16:23, habla del sábado como el reposo consagrado a Jehová. En Éxodo 20:11 dice que el sábado es el sábado
para Jehová tu Dios. En Ezequiel 20 y el versículo 12 y el versículo 20, encontramos que Dios se refiere al sábado como mis sábados. En Isaías 58, 13 y 14, Dios dice, quita tu pie de mi santo día. Y en Marcos 2:27 Jesús se refirió al sábado diciendo, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Jesús es Señor del sábado. Nosotros comenzamos esta serie demostrando bíblicamente que el agente activo de la creación fue Cristo Jesús, ni más ni menos. El Padre creó por medio del Señor Jesucristo. Es decir, el sábado es el día de Cristo, es el día de Jesús, no es el día de los judíos. Es el día cuando Dios dice que debemos suspender todo lo nuestro y enfocarnos solamente en las cosas de Dios, enfocarnos solamente en cosas sagradas. Ahora es algo muy interesante y es que aunque nunca se le llama en la Biblia al sábado, el sábado judío, las fiestas judías, que eran solo hasta que Cristo murió en la cruz, se les llama fiestas judías. Es decir, la ley ceremonial era una ley que aplicaba a los judíos hasta que viniera el Mesías. Pero nunca al séptimo día sábado se le llama el sábado de los judíos. Quiero leerle los versículos a donde se refiere a las fiestas que pasaron cuando Cristo murió en la cruz. Se les llama sábados o se les llama fiestas de los judíos. Juan 2 y el versículo 13 dice, era la Pascua de los judíos. En Juan 5:1 dice, era una fiesta de los judíos. En Juan 6:4 dice, era la Pascua, la fiesta de los judíos. En Juan 7 y el versículo 2 dice, era la fiesta de los tabernáculos de los judíos. Y en Juan 11:55 dice, era el día de la Pascua de los judíos que estaba cerca. A las fiestas se les dice fiestas de los judíos, pero nunca al sábado se le llama el sábado de los judíos. Todo lo que nosotros hemos mencionado hasta ahora en cuanto al plan original de Dios se basa en una lectura literal del relato de Génesis 1 y 2. Ahora escuchen, si el relato de Génesis es una mera leyenda, una fábula o un mito, nada de esto se aplica porque nada de esto ocurrió. Todo esto que hemos hablado se basa en una lectura literal del relato de la creación. Así que hay dos cosmovisiones. Una se basa en la creación, que significa que el plan de Dios está todavía vigente, y la otra cosmovisión es la evolución, donde supuestamente nada de esto ocurrió, como hemos notado en estos estudios, y por lo tanto nada se aplica hoy. Entonces repasemos brevemente lo que hemos estudiado sobre el plan original de Dios. La vida le pertenece a Dios, es santa, nadie, ningún ser humano la puede quitar. Dios estableció la vida en el campo como ideal. Estableció el matrimonio heterosexual con el fin de procrear familias. Dios estableció solo dos géneros, masculino y femenino, varón y hembra. Dios estableció al varón como la cabeza en el hogar y debe ser un varón la cabeza también en la iglesia, claro, bajo la cabeza absoluta de Cristo Jesús. Dios estableció en su plan original la dieta para una buena salud, una dieta vegana. Y el plan original de Dios para el día de reposo es la observancia del séptimo día. Hermanos y amigos, gracias por unirse a nosotros en este programa de nuestro ministerio Secrets Unsealed Zoom TV. Estamos en medio de una serie que se titula Cambiaron la verdad por la mentira. Es una serie que se basa sobre Romanos el capítulo 1 y los versículos 18 al 32.
a donde el apóstol Pablo está describiendo la condición del mundo inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Ahora, yo estoy seguro de que ustedes pueden mirar hoy al mundo y ver cómo se están cumpliendo estas señales que menciona el apóstol Pablo patentemente en nuestro medio, ahora en nuestra propia vida. No cabe duda que el Señor Jesucristo está muy pronto a venir al observar las señales que están ocurriendo aquí en este planeta. Ahora, la vez pasada estábamos hablando sobre la señal que dio Dios, la señal del Creador, la señal del Redentor y la señal del futuro restaurador. Antes de continuar nuestro estudio, queremos pedir la bendición del Señor. Padre, al abrir tu palabra, quita de nuestro corazón cualquier obstáculo, quita cualquier idea preconcebida, cualquier prejuicio, para que podamos escuchar tu voz y podamos ser obedientes a ti. Te ruego, Señor, que estés con cada persona que está viendo este programa. Habla a su conciencia como a la mía. Te lo pido en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Solo un repaso de lo que estudiamos la vez pasada. Estudiamos en cuanto a el sábado como señal de la creación, como señal de la redención y como señal de la futura restauración cuando Jesús haga cielos nuevos y tierra nueva. Solamente un breve repaso. El Señor Jesucristo trabajó 6 días en la creación, luego reposó el séptimo y dio al hombre el sábado como señal del Creador. Luego Jesús tuvo que redimirnos y nos redimió por su vida perfecta y por su muerte en la cruz. El 6º día, cuando Jesús murió, dijo como últimas palabras, consumado es. Es decir, terminé la obra de recreación, es decir, la obra de redención. Y entonces Jesús reposó en el sepulcro el 7º día sábado. Y luego vimos que en la restauración, Jesús nuevamente recreará el planeta en 6 días. Y luego el 7º día iremos para adorar delante del Señor, para recordar a nuestro maravilloso Creador. Es decir, Jesús cesará de sus obras de recreación. Así que el sábado es señal del Creador, es señal del Redentor y es señal del futuro restaurador. Entonces, ¿qué es el sábado? ¿Cómo debemos guardarlo? Es el día para suspender nuestra rutina semanal. Es un día para adorar, un día para ir a la iglesia, un día para cantar himnos, un día para orar, un día para estudiar la palabra, para disfrutar de la naturaleza, para visitar a los enfermos, para ayudar a los pobres, para pasar con la familia y para darle un bien merecido día de descanso a los que tan duro trabajan durante los 6 días de la semana. Es verdaderamente un reposo divino para la inquietud humana. Sin embargo, como hemos visto, el día correcto no es el día domingo. El día correcto para guardar es el sábado. Ahora, vamos a notar una cita del Papa Francisco. Esta cita es muy interesante porque el Papa dice que el día para cumplir todos estos asuntos es el domingo, no el sábado. Note lo que escribió en su famosa encíclica Laudato Si, párrafo 237. El domingo, al igual que el sábado judío, dicho sea de paso, no existe tal cosa como sábado judío, nunca aparece la expresión en la Biblia. El domingo, al igual que el sábado judío, está destinado a ser un día que sana nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Mis queridos amigos, el Dios creó el sábado con ese propósito, el 7º día sábado, no el domingo. Hacer del domingo
el día de reposo es una tradición humana, no está de acuerdo a la santa palabra de Dios. Ahora quiero leerles una cita un tanto larga de los escritos de Elena White. Ella entendió que el sábado tiene 3 dimensiones: creación, redención y recreación. Esta cita es muy interesante y viene de la matutina Ser semejante a Jesús, página 158. Escuchen cómo ella entendió las 3 etapas del sábado como señal del Creador, el Redentor y el futuro restaurador. Dice así: al principio el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. Cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, el Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Así que fíjense, el Padre y el Hijo descansaron el día sábado después de su obra de creación, y todo el universo descansó y se glorió en la hermosa escena de la creación que había hecho Dios. Pero ahora la hermana White hace transición de la creación a la redención, a cuando Jesús está en el sepulcro. Sigue la cita: ahora Jesús descansaba de la obra de la redención. Y aunque había pesar entre quienes le amaban en la tierra, había gozo en el cielo, que es lo que Dios quería en la tierra también, si hubieran aceptado las palabras de Jesús. Sigue: la promesa de lo futuro era gloriosa a los ojos de los seres celestiales. Con esta escena está para siempre vinculado el día en que Cristo descansó, porque su obra es perfecta y todo lo que Dios hace será perpetuo. Cuando se produzca, ahora viene la tercera dimensión, cuando se produzca la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo, el sábado de la creación, el día en que Cristo descansó en la tumba de José, será todavía un día de reposo y regocijo. El cielo y la tierra se unirán en la alabanza, mientras de día de reposo en día de reposo, las naciones de los salvos adorarán con gozo a Dios y al Cordero. Fíjense que ella entendió. La hermana White fue muy interesante. Ella tuvo tan solo 2 años y medio de educación primaria. Y sin embargo, llegó a ser la mensajera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, escribiendo más de 100,000 páginas. Tiene una profundidad teológica excepcional. Y aquí ella demuestra esa profundidad teológica cuando habla del sábado y cómo Cristo y el Padre descansaron de la obra de la creación el sábado. Luego menciona a Jesús reposando en el sepulcro en honor a la redención. Y luego, lo que será el sábado, cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, todavía el sábado será un día de reposo y de regocijo. Ahora quiero leer Apocalipsis 22 y el versículo 2. Apocalipsis 22 y el versículo 2. Ustedes notarán que Isaías, el capítulo 66, no solo dice que los salvos irán a adorar delante de Dios de sábado en sábado, sino también dice que irán a adorar delante de Dios de mes en mes. Bueno, sabemos por qué vamos a ir el sábado. Porque el sábado es el día que conmemora la nueva creación. Es un día de reposo para entrar al reposo del recreador, por así decirlo. Pero, ¿por qué vamos a ir a adorar delante del Señor mensualmente, de mes en mes? ¿Cuál será el motivo? Bueno, vamos a leer Apocalipsis 22 y el versículo 2. Dice: en medio de la calle de la ciudad, en la Nueva Jerusalén, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol. Ahora paremos un momentico allí. Necesito hacer algunos comentarios.
Noten que dice que el árbol está en un lado y en otro lado del río. Entonces dice, bueno, tiene que ser entonces dos árboles, no un árbol. No, Elena White dice que eran dos troncos y los dos troncos, las ramas se unían en medio del río. Así que dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora, es interesante que Elena White, cuando da esta cita, ella dice que cada árbol da su fruto. Da la impresión de que es más que un árbol, pero sabemos que son dos troncos que se unen encima del río formando como un arco. Ahora, ¿por qué iremos nosotros de mes en mes? Dice, para comer del árbol de la vida. Ahora, ¿por qué es necesario comer del árbol de la vida? Yo tengo una serie que grabé hace un tiempo sobre el estado de los muertos. Y el primer tema en esa serie es sobre el árbol de la vida. El árbol de la vida estaba en el huerto de Edén. Adán y Eva tenían que continuar comiendo del árbol para continuar viviendo. Es decir, Dios no los hizo inmortales. Su inmortalidad era contingente. Tenían que comer del árbol regularmente. Y yo creo que no es exageración ni debe sorprendernos que haya sido cada mes que tenían que comer del árbol, porque aquí dice que los redimidos van a comer del árbol de la vida cada mes. Pero sea como sea, ellos tenían que ir y comer regularmente del árbol de la vida. ¿Por qué tenían que comer regularmente del árbol de la vida? La razón es muy sencilla. Ellos en sí mismos no tenían inmortalidad. Ellos dependían del árbol de la vida para continuar viviendo. Era como un cargador de batería. Nosotros tenemos para nuestra computadora, tenemos que enchufarla para que se cargue la batería. Pues Adán y Eva y sus descendientes, sus descendientes no, porque ellos surgieron después del pecado, pero Adán y Eva tenían que continuar comiendo del árbol para continuar viviendo. No era sencillamente que tenían inmortalidad y ya iban a ser inmortales por la eternidad. Lo hubieran sido si hubieran sido obedientes a Dios. Es decir, tenían que continuar comiendo del árbol. Y en la vida futura nosotros también tendremos que comer del árbol de la vida regularmente. Dice que de mes en mes. Ahora es muy interesante que el Papa Juan Pablo II, en su famosa carta pastoral Dies Domini, que es sobre el Día del Señor, en el párrafo número 84, declaró que en la vida venidera observaremos un eterno domingo, insinuando así de que no va a haber días, ni meses, ni años, sino que vamos a observar un eterno domingo. En el párrafo 84, esto es lo que dice: de domingo en domingo, iluminada por Cristo, avanza hacia el domingo interminable de la Jerusalén celestial, que no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios es su luz y su lámpara es el Cordero. Y lo que él dice aquí es que no va a haber tarde ni mañana, no va a haber meses, no van a haber años, porque aquí dice que la Nueva Jerusalén no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios es muy grande dentro de la ciudad. Ahora, el asunto es que tenemos que leer con cuidado esta cita, porque si no la leemos con cuidado, podríamos llevarnos esa impresión de que vamos a vivir en un eterno domingo. Pero ya vimos en nuestro tema anterior que no es el domingo el día que vamos a guardar, sino que vamos a guardar el día sábado. Ahora, quiero leer Apocalipsis 21-23, que es el versículo que cita Juan Pablo II, y vamos a leerlo con cuidado. Dice: la ciudad no tiene
necesidad de que brillen en ella el sol y la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Dice, la ciudad, la Nueva Jerusalén, no tiene necesidad de sol ni de luna. Ahora yo les pregunto, ¿dice el texto que no hay sol ni luna? Eso no es lo que dice el texto. Lo que el texto dice es que en la ciudad no hay sol ni hay luna. No dice que en el resto de la tierra no hay sol ni luna. Dice en la ciudad no hay sol ni luna, porque la gloria de Dios es muy grande en la ciudad. No son necesarios el sol ni la luna. Además de eso, el texto dice que no hay necesidad. No dice que no hay, sino que no son necesarios. ¿Por qué no son necesarios? Bueno, vamos a dar una ilustración para que puedan entender. Quiero que se imaginen una linterna. Ustedes están caminando por la calle. Nosotros vivimos aquí en Fresno, donde desde el mes de mayo hasta el mes de octubre impera un sol resplandeciente, con un calor muy grande, un calor seco, desértico, pero igual mucho calor. Y quiero que se imaginen que yo estoy en el centro de la ciudad de Fresno y tengo una linterna y la linterna está prendida y yo estoy brillando la linterna en el suelo mientras camino a mediodía en el centro de Fresno. ¿Qué va a pensar la gente? La gente va a decir, este hombre está loco. ¿Para qué tiene prendida la linterna si ni siquiera se ve la luz de la linterna? Yo pregunto, ¿por qué no se ve la luz de la linterna? Porque la gloria del sol opaca la luz de la linterna. Lo mismo sucede en la ciudad. En la ciudad no hay necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios opaca la luz del sol y de la luna. No significa por eso que no se necesite el sol y la luna en otros lugares de la tierra cuando es de día y cuando es de noche. Así que hay que leer este texto con cuidado. Saben que a mí me gusta leer un pasaje paralelo o un texto paralelo que se encuentra en Isaías 24 y el versículo 23. Isaías 24 y el versículo 23. Me gusta la forma como lo expresó el profeta Isaías. Dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. No dice que el sol va a desaparecer y la luna va a desaparecer. Dice que la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Así que la encíclica o la carta pastoral mejor de Juan Pablo II no está correcta, porque está hablando estrictamente de la ciudad, no está hablando de todo el planeta Tierra. Ahora quiero volver otra vez a Romanos, el capítulo 1, y quiero que notemos una frase que quiero ampliar un poquito ahora. Romanos, el capítulo 1, y vamos a leer allí un lugar muy especial que vamos a ampliar ahora. Recuerden que estamos estudiando Romanos el capítulo 1 y el versículo 18 hasta el versículo 24. Dice 3 veces una frase muy interesante que recalcamos en un tema anterior. Dice, por lo cual también Dios los entregó. 3 veces se usa esa expresión, Dios los entregó. ¿Qué significa eso, que Dios los entregó? Es una expresión terrible, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Cuando Dios entrega a una persona, es porque Dios dice, ese está más allá del alcance de la misericordia.
lo voy a entregar a lo que hace. Terrible. Es decir, ya no hay remedio para esa persona. Aquí, en el libro de los Romanos, dice 3 veces, con orden ascendente de maldad, que Dios entrega a los impíos. No quisieron reconocer a Dios, no le dieron gracias, no glorificaron a Dios, no temieron a Dios, tuvieron abundante evidencia del poder y de la grandeza de Dios, pero quisieron vivir como si no hubiera Dios. Inclusive había esas personas que no practicaban esas cosas, pero consentían en los que las practicaban. Esa es la clase de personas a quienes Dios entrega según esto. Quiero que leamos un pasaje de 2 de Tesalonicenses 2 y el versículo 9 al 12. Está hablando de la aparición final de lo que se conoce como el anticristo. La aparición final de Satanás, quien va a falsificar la segunda venida de Jesús. Se va a hacer pasar por Cristo, Satanás. Vamos a leer este pasaje. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ahora, ¿por qué se van a perder? ¿Por qué es que se van a perder? Aquí dice lo siguiente: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué se pierden? Porque no recibieron el amor de la verdad. Eso es cambiar la verdad por el error, la verdad por la mentira, como dice en Romanos el capítulo 1. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando nosotros entendemos la verdad de Dios, en el instante debemos nosotros obedecer lo que Dios dice sin cuestionar, sin reservas. Debemos obedecer lo que Dios nos dice. Sigue el pasaje. En el versículo 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. Fíjense, dice aquí, se pierden, no recibieron el amor de la verdad y por esa razón Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ahora, posiblemente tengan problemas con eso y digan que Dios manda operación de error a esa gente. ¿Acaso Dios le manda errores a la gente? No. Lo que quiere decir es que en la Biblia lo que Dios permite se le atribuye a Él, aunque Él no lo hizo. El libro de Job es el ejemplo clásico de esto. El libro de Job nos dice en sus comienzos que hubo una conversación en el cielo y Satanás le dijo a Dios, mira, Job te sirve a ti porque tú lo tratas bien, porque tú prosperas y bendices toda la obra de sus manos. Pero si tú me permitieras tocarlo, él te blasfemaría en tu rostro, te rechazaría, dejaría de ser tu seguidor. Y en la conversación celestial, Dios le dijo, pruébalo, yo dejo que lo pruebes. Y pasó 2 veces que Dios permitió que le quitara todo y luego permitió inclusive que lo atacara a él con una sarna maligna desde la mollera de la cabeza hasta la planta del pie. Y luego salió Satanás de la presencia del Señor y le quitó todo a Job, el apoyo de su esposa, el apoyo de sus amigos, todas sus posesiones, todos sus hijos murieron, perdió la salud, perdió el apoyo y la admiración de las naciones. Mejor dicho, quedó en la calle, quedó enfermo además. ¿Quién le causó todo eso a Job? ¿Fue Dios? No, no fue Dios. Dios permitió que Satanás lo hiciera porque Dios conocía el carácter de Job. Él sabía que Job iba a permanecer fiel a él y permitió que Satanás lo probara al extremo. Dios lo permitió. Hay otros ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Saúl, el rey Saúl, era un hombre muy desobediente, el primer rey de Israel.
Es decir, que todo lo que Dios decía, él hacía lo contrario, lo desobedecía. Hasta que finalmente estuvo más allá del alcance de la gracia de Dios. Dios hubiera querido seguir trabajando con él, pero no podía, porque había rechazado la verdad tantas veces que se había cauterizado su conciencia. Y por esa razón Dios lo entregó y empezó a ser atormentado por un demonio. Y se endemonió tanto que 2 veces tiró su jabalina para clavar a David y aún para clavar a su propio hijo Jonatán a la pared con su lanza. Así de terrible estaba poseído por el demonio. ¿Pero por qué fue poseído por el demonio? Sencillamente porque rechazó la verdad. Prefirió el error. Y eso es lo que va a pasar ahora al final de la historia. Al final de la historia se va a cauterizar la conciencia de los seres humanos, porque no recibieron el amor a la verdad. Por lo tanto, Dios va a quitar su mano protectora y los va a entregar a la vida que ellos quieren vivir, una vida que quieren vivir sin tener la presencia de Dios en sus vidas. Finalmente la persona llega a un momento en su vida a donde no siente los impulsos del Espíritu Santo. Ha cauterizado su conciencia, ha ido demasiado lejos. Y ustedes saben cómo terminó la vida del rey Saúl. El rey Saúl se suicidó, según dice la Biblia. Ya no tenía razón para vivir. Eso es lo que significa aquí el versículo 11, cuando dice, por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean que la mentira. Ahora imagínense la relación con Romanos, el capítulo 1. Romanos 1, el tema que estamos tratando, se titula, prefirieron aceptar el error o la mentira en lugar de la verdad. Este pasaje está diciendo lo mismo. Dice aquí, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no, escuchen esto, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué triste. Y el mundo está llegando a esa conclusión. El mundo está en el punto donde la gente no tiene respeto a Dios, no le da gloria a Dios. Quiere vivir su vida como si no hubiese Dios. Quieren que Dios les permita vivir su vida sin interferencia. Y llega un punto donde la conciencia está tan endurecida que aunque Dios trabaje con ellos, en ninguna manera puede alcanzarlos. Por eso tenemos que ser como Samuel, cuando decimos, habla Señor, que tu siervo oye. Ahora quiero leerles una cita que se encuentra en Primeros Escritos, página 96. Mis amigos y hermanos, la verdad no es complicada. Dios hace su verdad clara. Es fácil de obedecer y es clara para saber qué obedecer. Esta cita es poderosa. Primeros Escritos, página 96. La verdad es directa, clara, sencilla y se destaca audazmente en su propia defensa. Pero no sucede así con el error. El error es tan tortuoso y enredado que necesita una multitud de palabras para ser explicado en su forma más torcida. Hemos visto entonces que el rechazo del Dios creador lleva a la falsa adoración, a la idolatría y a la inmoralidad. Dios dio el sábado semanal para recordarle al hombre que Dios es nuestro creador y le debemos tan solo a Él nuestra adoración y debemos vivir vidas moralmente rectas en honor a Él. Ahora, antes de concluir, tengo que hablarle a los miembros de mi propia iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Saben ustedes, hermanos y hermanas de la Iglesia Adventista,
que el Señor nos ha dado a nosotros un maravilloso mensaje que en gran medida ha sido apagado. Inclusive en muchos lugares no se quiere que se hable precisamente de esto. Me refiero a los mensajes de los tres ángeles. Vamos a leer Apocalipsis 14 y los versículos 6 y 7. Apocalipsis 14, 6 y 7 es la razón de nuestro existir. ¿Cuántas iglesias conocen ustedes que dicen, bueno, nuestro mensaje y nuestra misión es proclamar los mensajes de los tres ángeles? ¿Conocen ustedes alguna iglesia en el mundo fuera de la iglesia adventista que dice que su razón de existir es proclamar los mensajes de los tres ángeles? Yo no conozco ninguna iglesia que diga eso. Solo la iglesia adventista cree que Dios levantó esta iglesia con ese propósito, para proclamar los mensajes de los tres ángeles, de los cuales vamos a leer ahora el primero. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Fíjense que es un mensaje global, es un mensaje mundial, este mensaje que tenemos aquí. ¿Y qué dice este ángel poderoso? ¿Qué dice a gran voz? Versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mis queridos amigos, en estos versículos encontramos varias ideas afines con Romanos el capítulo 1. Dice en Romanos 1, no temieron a Dios, no glorificaron a Dios, no creían que Dios iba a venir en juicio, no adoraron a Dios. Es decir, el mensaje del primer ángel es el antídoto para lo que dice Romanos el capítulo 1. La misión de la iglesia adventista del séptimo día es alcanzar al mundo con este maravilloso mensaje que traerá gozo, paz y felicidad a la vida. Ahora, cuando este texto dice que debemos temer a Dios, no significa que debemos tenerle miedo. La Biblia dice que debemos temer a nuestros padres. Pues no significa que tenemos que tener terror a nuestros padres. Significa debemos tenerles un intenso respeto. Es como cuando Abraham obedeció a Dios y estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo. La mano le detuvo, el ángel le detuvo la mano donde le iba a clavar el cuchillo al hijo y le dijo, ya no, ahora sé que temes a Dios. Es decir, respetas a Dios, obedeces a Dios. Así que el llamado a temer a Dios significa ser obediente a Dios, tenerle un profundo respeto. Darle gloria significa lo glorificamos porque Él es el Creador, porque Él es el Redentor, porque Él es el futuro restaurador, porque todo lo que nosotros somos, todo lo que tenemos, viene de la mano de Él. Le tributamos honra y gloria reflejando su carácter en nuestra vida. ¿Y qué significa adorar al Creador? Pues obviamente esto nos trae al mensaje del sábado. ¿Notaron ustedes allí en ese pasaje de Romanos 1, dice que honraron a la criatura antes que al Creador? Nuevamente la conexión con el mensaje del primer ángel. Romanos 1 describe el problema y Apocalipsis 14, 6 y 7 describe el antídoto del problema. Yo le doy gracias a Dios que inmediatamente antes de que tengamos la descripción en Romanos 1, 18, tenemos lo que dice Romanos el capítulo 1 y los versículos 16 y 17. Fíjense qué consuelo nos da Dios antes de empezar este largo catálogo de pecados terribles que se estaban cometiendo en el Imperio Romano y que además van a caracterizar al mundo justo antes de la segunda venida. Dice allí en Romanos 1 y empezando en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es el poder de Dios.
El Evangelio no solo perdona, el Evangelio transforma, el Evangelio cambia vidas. Después de referirse del Evangelio eterno, encontramos que se da la orden en el mensaje del primer ángel de temer a Dios, de darle gloria, de adorar al Creador, porque estamos en la hora del juicio. Si hubo algún tiempo cuando la iglesia y el mundo necesita escuchar los mensajes de los tres ángeles, es hoy. El mandato de temer a Dios, de darle gloria a Él y de adorarlo, porque estamos en la hora del juicio. El llamado para salir de Babilonia, el llamado para no adorar la bestia y su imagen en el mensaje del tercer ángel, es un mensaje de urgente necesidad. La condición del mundo exige que prediquemos la verdad para este tiempo, o lo que la hermana White llamó la verdad presente. Elena White explicó por qué es que existe nuestra iglesia. ¿Por qué existe la iglesia adventista del séptimo día? Voy a leer una cita que viene del tomo 9 de los Testimonios, la página 19. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. Paremos un momento allí. Vamos a hacer algunos comentarios. Dice que los adventistas del séptimo día han sido colocados en este mundo por dos razones. Centinelas. ¿Qué es un centinela? Un centinela es un guardia, uno que cuida para que no entre el enemigo. ¿Y qué es un transmisor de luz? Es una persona que imparte la luz. No solamente debemos defender la verdad en la iglesia, sino que debemos predicar y transmitir la luz. Sigue la cita. A ellos, a los adventistas del séptimo día, ha sido confiada la tarea de proclamar la última amonestación a un mundo que perece. Sobre ellos, sobre los adventistas del séptimo día, resplandece una luz maravillosa de la palabra de Dios. Una obra de la más grande importancia les ha sido confiada. ¿Y cuál es esa obra de gran importancia? Sigue diciendo, la proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. No hay otra obra que tenga tanta importancia. No deben permitir que ninguna otra cosa absorba su atención. Entonces yo les pregunto, ¿por qué razón es que Dios ha escogido a la iglesia adventista? Ella dice, no hay ninguna otra razón sino proclamar los mensajes de los tres ángeles. Lamentablemente, muchas veces, aún en mi propia iglesia, se enfatiza solo la primera parte del mensaje del primer ángel. Viene el ángel con el evangelio eterno para todo el mundo. Pero son tres mensajes. Y el primer mensaje luego tiene tres imperativos. Teme a Dios, dale gloria, adora al Creador. Un imperativo es un mandato basado en el evangelio eterno. Es decir, todas estas cosas de temer a Dios, darle gloria a Dios y adorar a Dios no ganan la salvación, pero son una demostración de que hemos recibido el evangelio en nuestra vida. Y luego el mensaje del segundo ángel, llamando a los infieles que salgan de Babilonia. Posiblemente inclusive algunos de los que se describen en Romanos el capítulo 1, llamándolos, acepte los mensajes de los tres ángeles, que son el antídoto de lo que tenemos en Romanos el capítulo 1. No te pierdas, Dios quiere salvarte. Y luego entonces el mensaje del tercer ángel, que también hay que proclamarlo. El mensaje del tercer ángel dice, si no temes a Dios y le das gloria y lo adoras, entonces vas a quedar en Babilonia. Y si quedas en Babilonia y no sales, que es el mensaje del segundo ángel, entonces vas a recibir la marca de la bestia, y los que reciben la marca de la bestia quedan eternamente perdidos. Este es un asunto de vida o muerte. Tenemos entonces que entender
¿Qué es la marca de la bestia? ¿Qué es el sello de Dios? ¿Quién es la bestia? ¿Quién es el falso profeta? Tenemos que conocer todas estas cosas porque incumben nuestra salvación. No porque nos salvamos a través de eso, sino porque cuando aceptamos a Jesús y somos transformados por su gracia, todo esto vendrá como fruto o como resultado. Quiero leerles otra cita muy interesante. Esta se encuentra en el tomo 8 de los Testimonios, página 258. Es una cita solemne. Dice así: la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no está hablando de personas en la iglesia, está hablando de la iglesia. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha de ser pesada en las balanzas del santuario. Cada individuo va a ser pesado en las balanzas del santuario, dicho sea de paso. Pero aquí dice que la iglesia como iglesia será pesada en las balanzas del santuario. Ahora escuchen. Será juzgada conforme a los privilegios y las ventajas que haya recibido. No hay iglesia en este mundo que haya recibido más luz y más bendiciones que nuestra querida iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La hermana White dice que son privilegios y ventajas que ha recibido esta iglesia por encima de todas las demás iglesias. Y eso no lo digo con arrogancia, no es porque seamos mejores, ni más inteligentes, ni los favoritos de Dios, sino porque tenemos un mensaje que no tiene ninguna otra iglesia. Sigue diciendo, ahora viene el sí condicional. Sí, su experiencia espiritual. ¿La experiencia espiritual de quién? La experiencia espiritual de los adventistas del séptimo día. Así comenzó la cita. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo a un costo infinito le confirió, si, otra vez un sí condicional, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió. ¿Y cuál es esa obra? La predicación de los mensajes de los 3 ángeles. Nuevamente dice, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella. ¿Contra quién? Contra la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dice aquí. Contra ella la sentencia, hallada falta, será juzgada según la luz y las oportunidades que le fueron dadas. Cada entidad que Dios ha escogido, la ha escogido con un propósito o con un fin, para cumplir una misión y para preservar el mensaje. Lo que es aterrador en esta cita es que las palabras que se usan son las mismas palabras que se usan en el mensaje sobre la caída de Babilonia. Porque dice, ha de ser pesada en balanzas del santuario. Y se usan las palabras hallada falta. Nunca diría que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es Babilonia. Pero la profecía nos dice claramente que debemos cumplir nuestra misión. Porque la iglesia será pesada en la balanza del santuario. Y a base de las ventajas que ha recibido, la iglesia será ya la falta o terminará en el reino. Quiero terminar leyendo una cita que se encuentra en la matutina Exaltad a Jesús, página 231. Los que dependen de su propia justicia, en lugar de confiar en la justicia de Cristo, perderán el premio. Voy a repetir otra vez eso. Los que dependen de su propia justicia, en lugar de confiar en la justicia de Cristo, perderán el premio. Ahora escuchen la terminología. Serán pesados en las balanzas del santuario y serán hallados faltos. Y digo esto con solemnidad, para que nuestra iglesia vuelva al camino que Dios quiere que siga, particularmente en los países que se llaman desarrollados. Dios no escoge a ningún individuo, ninguna institución, ninguna nación y ninguna iglesia
incondicionalmente e irrevocablemente. Dios siempre llama con condiciones. Dios dice, si cumples tu misión, entonces sigue adelante. Pero si no cumples la misión, de alguna manera yo voy a cumplir esa misión. Si hubo una vez cuando el mensaje de nuestra iglesia debe proclamarse desde los techos con un megáfono, es ahora, cuando el mundo está alcanzando la condición en que se encontraba el mundo en los días del apóstol Pablo. La descripción lóbrega y triste de Romanos el capítulo 1. Es tiempo de que nos despertemos de nuestro letargo, que nos despertemos de nuestra tibieza laudicense y que le pidamos al Señor que nos dé su poder, que nos dé la habilidad de proclamar su mensaje de cualquier forma conforme a los dones y los talentos que nos ha dado, proclamar el mensaje para este tiempo. Ahora repito que esta serie se titula Cambiaron la verdad por la mentira. Ahora, volvamos otra vez al tema con que comenzamos este tema específico de hoy. Estábamos hablando sobre la observancia del séptimo día sábado. En realidad, Dios nunca ha cambiado ese día. El día de reposo es el séptimo día de la semana, es el día sábado. En Daniel capítulo 7 tenemos una profecía en cadena. Solamente le voy a mencionar la secuencia de reinos porque no disponemos de tiempo para trazar más detalles. Si ustedes están más interesados en esto, pueden venir a nuestra página, pueden bajar nuestra aplicación y ahí encuentran una serie que se titula La Gran Cadena Profética. Les recomiendo que vean esa serie, La Gran Cadena Profética, a donde desmenuzo los detalles de este texto que encontramos en el capítulo 7 de Daniel. Ahí tenemos un león, representa el reino de Babilonia. Luego tenemos un oso, el oso representa el reino de Medo-Persia. Luego tenemos un leopardo que representa el reino griego. Luego tenemos una bestia espantosa y terrible, un dragón que tiene dientes de hierro, pisotea todo lo que consigue por su camino. Eso representa el Imperio Romano. Y luego a ese dragón, después de gobernar por un tiempo, le salen 10 cuernos. Y es exactamente lo que ocurrió en la historia. El Imperio Romano se dividió en varios reinos cuando las invasiones de las tribus bárbaras que vinieron del norte del imperio se parcelaron lo que había sido el Imperio Romano. Y luego después que le salen los 10 cuernos, en medio de esos 10 se levanta un cuerno pequeño. Ahora notemos la cronología. Babilonia gobernó desde el año 605 hasta el año 539 a.C. Medo-Persia, el oso, gobernó desde el año 539 hasta el año 331 a.C. Luego el reino griego, el leopardo, gobernó desde el año 331 hasta el año 168 a.C. En esa fecha se levantó el Imperio Romano, que gobernó hasta el año 476 después de Cristo. Y luego entonces Roma, el Imperio Romano, se dividió en 10 reinos entre el año 476 y el año 538. Y luego, después del año 538, se levanta ese cuerno pequeño del cual habla Daniel el capítulo 7. Dice que el cuerno pequeño, Daniel 7:25, iba a hablar palabras grandes contra el Altísimo, que iba a pensar en cambiar la ley de Dios y que iba a perseguir a los santos de Dios e iba a gobernar por tiempos, la mitad de un tiempo, es decir, un periodo de 1260 días, y en las profecías días son años. ¿Cuándo esperaríamos entonces que ese cuerno pequeño se iba a levantar para tratar de cambiar la ley de Dios? Porque nadie cambia la ley de Dios. ¿Cuándo se iba a levantar ese poder?
Durante Babilonia, no. Durante Medo-Persia, tampoco. Durante Grecia, no. Durante el Imperio Romano, no. Después de dividirse el Imperio Romano, en el año 538, se levantó un poder, Roma papal. Y ustedes pueden leer página tras página tras página y van a encontrar en los escritos de los eruditos de la Iglesia Católica, ellos dicen, nosotros cambiamos el día de reposo del sábado al domingo. Y dicen que Cristo les dio la autoridad, pero en ninguna parte de la Biblia dice que les dio la autoridad. Dicen ellos, cambiamos el sábado al domingo. Y en algunos lugares dicen, alteramos el día de reposo del sábado al domingo. Es decir, que no solo la profecía dice que el cuerno pequeño iba a pensar cambiar los tiempos y la ley de Dios, sino que la historia demuestra qué poder fue ese. Roma papal no tiene ninguna vergüenza en decir, nosotros cambiamos el día de reposo del sábado al domingo. Pero ¿saben lo que es irónico? Si ustedes van a la Biblia católica, van a encontrar el cuarto mandamiento tal cual se encuentra en las Biblias protestantes. Encontramos en el cuarto mandamiento en la Biblia católica, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. Dice lo mismo que encontramos en las Biblias protestantes. Pero en los catecismos se enseña que la iglesia cambió el día del sábado al domingo. Ahora la pregunta clave es, ¿a quién vamos a creer? ¿Vamos a creer el catecismo que fue preparado y escrito por la iglesia? ¿O vamos a creer en lo que dice el cuarto mandamiento de la misma Biblia católica de que el séptimo día es el día sábado del Señor Jehová? Yo no tengo ningún problema en tomar esa decisión. Mi decisión es obedecer a Dios y guardar su santo día sábado. Porque la Biblia dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Algunos dicen que guardar el sábado es legalista, que la gente se siente obligada a guardar el sábado como día de reposo. Pero no es así. En realidad es un deleite pasar todo el día sábado con nuestro querido Jesús, quien creó a nuestros primeros padres, de donde venimos nosotros, quien cuando pecamos nos redimió por su vida y por su muerte y nos restaurará para vivir con Él por la eternidad. ¡Qué privilegio pasar todo el día sábado con Él! Suspender todo lo nuestro para concentrarnos solamente en la grandeza, en el poder y la belleza de nuestro querido Creador, Cristo Jesús. Yo creo que todos necesitamos un día a la semana para suspender toda la tensión que tenemos durante la semana, para disfrutar de paz y gozo, reunirnos con hermanos y hermanas en las iglesias, disfrutar de un bien merecido reposo al final de la semana. Así que al concluir este tema específicamente, quiero hacer la invitación a aquellos que están viendo este programa, hagan su investigación, busquen en la historia, busquen en la Sagrada Escritura para ver si lo que yo he enseñado está en armonía con la Biblia. Busquen todos los versículos. Esto estará disponible